A continuación tendremos la participación del doctor Heiner Antonio Rivera Rodríguez, juez especializado titular del Juzgado Civil de Villa María del Triunfo de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradezco la invitación para compartir las experiencias de trabajo. Lima Sur tiene un año de implementación con un piloto en la Sala Civil Permanente, el Juzgado Especializado Civil de Villa María del Triunfo y el Juzgado de Paz Letrado Civil de Villa María del Triunfo. Hemos iniciado con el mismo personal que teníamos en el sistema tradicional, 2 especialistas, 2 asistentes y un asistente de despacho, más el juez. Conversaré sobre lo que se ha hecho a nivel del corporativo entre Paz Letrado y especializado. Se dispuso la notificación electrónica desde la demanda a los procuradores públicos. Se dispuso la notificación electrónica de la sentencia a los procuradores públicos. Y en los demás procesos se requiere la casilla electrónica para notificarlos allí. Hago notar que el Juzgado Especializado Civil al 40% es un juzgado en materias constitucionales, amparo, habeas data, cumplimientos constitucionales. Y si bien inicialmente fuimos prudentes al notificar solo electrónicamente a las procuradurías, lo cierto es que tuvimos, digamos, la buena fe y se empezaron a contestar las demandas en los 10 días hábiles que ahora dispone el nuevo Código Procesal Constitucional. Se dispuso realizar las audiencias por Google Meet, grabarlas, que no teníamos equipos, se implementaron y se anexaron al sistema integrado judicial. Se ha dispuesto enviar los enlaces de Google Meet desde la admisión de la demanda. Se dispuso sentenciar en el día o día posterior a sentencia. Como refería, si hemos tenido procesos constitucionales, y estos son básicamente procesos de amparo de obreros municipales contratados con este sistema de CAS y el Tribunal Constitucional tiene criterios sobre eso, había, digamos, una predictibilidad y un precedente sobre estos temas. Por lo tanto, en la modificatoria se estaba haciendo las audiencias y se estaba sentenciando en el día. Y en el tema administrativo se implementó esta plaza de administradora y es la que atiende público y hace el seguimiento para los oficios o escritos o pedidos pendientes. Y dejando un poco de espacio a los jueces para poder prepararse temprano a las audiencias porque entramos conociendo ya el caso y como decía lo resolvemos normalmente en el día o el día siguiente.
Hacemos mucha gestión documental, es decir un preámbulo de inteligencia artificial, pero obviamente revisamos minuciosamente cada una de las resoluciones, pero como digo, se hacen bastante más veloces y eficientes por lo que son casos de decisión estándar. El promedio de los juzgados antes de ingresar a esto era más o menos de entre 2 a 3 años un juicio civil, de entre 1 año a 2 años un proceso de amparo. Me recuerdo un informe de la Defensoría del Pueblo que decía que en Perú el amparo estaba por encima de los 3 años para resolver. Bueno, lo que nos ha venido a pasar es de que estamos haciendo más o menos 60 días entre demanda y sentencia, procesos sumarísimos, y sí estamos en el mes y medio en el tema de procesos constitucionales. Y estamos, como decía, si estamos hablando del 40% de carga, más o menos son de los 600 procesos que se tienen en trámite, más o menos unos 200 y pico procesos que están saliendo en mes y medio. Y como vuelvo a repetir, la Procuraduría solo está notificándose por vía electrónica, la casilla electrónica, y están igual la sentencia en vía electrónica y también están apelando, ¿no?, en el sistema electrónico. Ya es esto que hemos implementado, ya tenemos algunas sentencias de sala civil confirmando esta forma de trabajo. Las procuradurías no están impugnando, ¿no?, o pidiendo alguna nulidad, ¿no?, sino todo lo contrario. Están entendiendo que son disposiciones ya del Consejo Ejecutivo, que instituciones estatales tienen la obligación de revisar diariamente sus casillas electrónicas. Dentro de una semana nos han comunicado que vamos a entrar a capacitación para la implementación del expediente judicial electrónico en el piloto de Lima Sur. Posiblemente el mes de julio se implementa. Doy fe, soy sincero en decirlo, estamos tantos años en la judicatura y esto que está pasando llega a ser sorprendente, ¿no?, porque si hablamos del tradicional, una notificación en Lima Sur solía demorar 4 meses, 6 meses, el domicilio no coincidía entre el número o la manzana, y ahora no tenemos ese problema, ¿no? Y entonces miren cómo el uso de tecnologías nos está permitiendo acelerar procesos, pero no solo acelerarlos, sino que además son casos predecibles, ¿no?, que se están, y algo más, ¿no?, con medidas cautelares además, ¿no?, de inmediato. O sea, claro, es verdad que, digamos, en el caso mío, pues claro, soy un juez ya con años, ¿no?, y conocemos bien el tema constitucional, o sea, no nos asustamos, no pensamos que sea un caso muy difícil, ¿no?, pero lo real es eso, estoy contándoles. Y de eso se trata, ¿no?, de que venga y comparta con ustedes lo que es nuestra experiencia de un primer año de trabajo en el modelo de oralidad civil. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Heiner Antonio Rivera Rodríguez por su presentación. Ya a continuación invitaremos al doctor Ari Henrik Terrones Meléndez, juez superior de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenas tardes, nuevamente por aquí, convocado para hablar de las buenas prácticas que tenemos implementadas en el módulo civil de litigación oral de la ciudad de Chiclayo. Rápidamente he escuchado pacientemente todas las buenas prácticas y en realidad somos bastante innovadores de manera general, ¿no? Aún así, habría que siempre ponderar seguramente que
tenemos mucho todavía por hacer respecto de la forma como implementamos aquella buena práctica, ¿no? Cada región, creo, porque yo soy de Trujillo y trabajo en Chiclayo, cada región respecto del modo de litigio tiene ciertas particularidades. Entonces, las buenas prácticas van a tener que adecuarse al lugar en donde se desarrolla el litigio, porque un litigio no es el mismo en Lima, me refiero a la forma como litiga el abogado, y tampoco va a ser el mismo en Trujillo, y tampoco va a ser el mismo en Chiclayo, y supongo que cada departamento tiene su particularidad. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El abogado es un protagonista importante en este nuevo modelo, y respecto del cual también se le ha exigido estar preparado, ¿no? Cuando yo era secretario de juzgado, seguramente no nos hubiéramos imaginado con los magistrados que trabajábamos que hubiéramos podido desarrollar tantas formas de gestión del proceso, dejando de lado la formalidad que tiene el proceso dentro del Código Procesal Civil. Recuerdo que en realidad se cumplía exactamente lo que decía el código, y creo que las buenas prácticas estaban relacionadas con esa relación jefe inmediato y personal asignado. Porque creo que las buenas prácticas nacen o van a empezar a nacer cuando dentro del órgano jurisdiccional existe ese compromiso. Y el compromiso no solamente lo asume el juez, el compromiso lo asume el personal que está a su cargo. Y si es que hay un buen ambiente de trabajo, tengan ustedes la seguridad que las buenas prácticas van a aparecer propuestas, incluso desde el ámbito de las propias secretarías, desde el ámbito de los asistentes judiciales. Porque de ese modo creo yo que es más fácil que nosotros podamos implementar buenas prácticas. Y luego eso se replica a los otros órganos jurisdiccionales. Muy interesante muchas de las buenas prácticas que se han expuesto el día de hoy. En el BREI hablaba sobre esa inspección judicial virtual, ¿no? Yo ya lo había escuchado que por Pacasmayo, en épocas de pandemia, una magistrada lo había hecho con un dron para que verifique extensión del terreno, y ella estaba en su despacho. Obviamente un personal del juzgado estuvo ciertamente en el lugar donde era la inspección, ¿no? Lo hicieron con un dron, ¿no? Un poco más sofisticado que lo que explicaba el colega el día de hoy, hace unos minutos antes, ¿no? Son formas, ¿no? Son formas de actuar los medios probatorios, y debemos primero garantizar seguramente la posibilidad de que la parte no vea vulnerado aquella posibilidad que tenga de cuestionar aquello, ¿no? Ese es un buen cimiento para que nosotros en la primera instancia hagamos aquellas buenas prácticas. Y lo digo porque yo soy juez especializado titular y estoy en este momento trabajando en el órgano superior, en donde el trabajo es totalmente distinto y en donde uno siente pues que en la primera instancia es en donde es aún un mayor protagonista. Porque cuando el presidente de sala donde laboro me dio ciertamente la bienvenida, me dijo, tienes que saber que el trabajo aquí es totalmente distinto al del juzgado. Aquí la decisión es colegiada. En el juzgado la decisión es seguramente, o no, en tu juzgado cuando estabas o cuando estás ahí, es del juez, ¿no? Y así los lados en donde uno, o los lugares en donde uno va trabajando, le va enseñando seguramente aquellas buenas prácticas que en este caso, a partir de la oralidad, han pasado ya ese ámbito, ¿no? De organizar solamente el despacho. Ya no se organiza solamente el despacho, ahora se organiza cómo voy a tramitar el proceso. Pero reitero que aquello tiene que estar de la mano con el compromiso no solamente de quien es el jefe, digamos, el que está a cargo del juzgado, sino de quienes son todos sus colaboradores. Desde aquello, ¿no?, de decir colaborador o trabajador, para que se entienda un poco más comprometido, ¿no? Aun cuando a veces no se entienda, que podía ser una mejor forma de tratarnos, pero es muy importante que nosotros nos llevemos bien con nuestros trabajadores, porque reitero,
Desde ahí van a salir aquellas buenas prácticas que van a replicar en el proceso. Y bueno, dicho esto, en realidad quiero ver si compartimos acá rápidamente. Esto creo que lo conversé ayer respecto de la calificación que se hace directamente en el despacho y luego se pasa al personal asignado para la calificación, ¿no? El resultado de aquello es la optimización de la celeridad en el trámite del proceso a efectos de que la calificación de la demanda sea más rápida y descongestione justamente esta área, ¿no? A veces había problemas porque las cédulas no los retornaba notificaciones y no se podía pasar a la siguiente área porque, como les dije ayer, en Chiclayo está dividido en 3 partes el trámite del proceso con esta técnica de la oralidad: área de trámite, área de calificación, área de trámite y área de ejecución. Bueno, se dispuso ahí pues que el proceso, una vez que está con la demanda admitida, pase al área de trámite y que evidentemente la entrega de las notificaciones físicas por cédula se hagan ya a la siguiente área. Esto tiene que ver con lo mismo respecto del tránsito del expediente del área de calificación al área de trámite, ¿no? Se acordó que la demanda aquella que esté conformada por 50 hojas o menos, no hay que olvidar que ahora hay una mesa de partes electrónica y viene sin copias, porque hay que imprimir en el juzgado las demandas, porque ingresan las demandas que ingresan de manera virtual, no tienen copias para notificar, ¿no? Entonces aquí se indicó que se imprima y se proceda a notificar, obviamente una demanda que no tenga tanto papel por invertir en el fotocopiado, porque a nosotros también nos falta papel, ¿no? Entonces había que un poco compensar aquello. Generalmente lo hacíamos con los procesos constitucionales, que son cortos en extensión de demanda y que evidentemente tenían una atención preferente respecto de los procesos llamados ordinarios. Y justo el resultado tenía que ver con evitar que se frustre la audiencia, pasaba con los sumarísimos también, porque en el auto admisorio aparece la fecha de la audiencia. No se tenía, se sacaba un decreto en donde se decía: demandante alcanza las copias para notificar a la parte demandada, y la parte demandante no expeditaba las copias. Faltando una semana venía a sacar las copias y el proceso ya no podía realizarse la audiencia, sea un proceso sumarísimo o un proceso constitucional. Esto sí fue una decisión que lo tomamos cuando yo aún estaba en el módulo. Ahora estoy provisionalmente, de manera transitoria, en el órgano superior, y nosotros nos dimos cuenta de un detalle aquí, que no podíamos ver el resultado de la aplicación de la oralidad en los procesos que habían sido calificados y admitidos con ese modelo. ¿Por qué? Porque como en el área de calificación, en el área de trámite, los secretarios estaban liquidando el proceso con el modelo tradicional y tramitando procesos en oralidad, su despacho estaba conformado por esos 2 tipos de procesos, y ellos le daban preferencia al expediente que tenía más tiempo el escrito pendiente de atender, y no era necesariamente el proceso de oralidad, sino los procesos tradicionales. Por eso lo que se decidió allí es, del área de trámite, especializar un secretario de manera provisional para que él solamente vea los procesos que se tramitan en oralidad. Como debe suceder en la mayoría de las cortes, por lo menos de provincias, no empezamos con carga cero. Así que tenemos que liquidar la carga anterior y empezar a tramitar el proceso con la nueva forma, con esta nueva técnica de la oralidad. Cuando se hizo eso, de manera inmediata en la agenda empezaron a aparecer las audiencias de todos los procesos que se habían admitido con esta nueva forma de gestionarlo. Antes no se veía, incluso nos pidieron un número para saber cómo íbamos en audiencias respecto a oralidad, y teníamos casi nula era la cantidad, debido a que el secretario, como le reitero, le daba preferencia al escrito que tenía más antiguo por proveer, y era un trabajo o una forma de trabajar, creo que natural y conveniente, porque había escritos con mucho atraso y los procesos de oralidad estaban inmediatamente calificados y admitidos, y tenían los escritos con muy pocos días pendientes de ser atendidos, ¿no? Inmediatamente aparecieron en las agendas de los 3 magistrados que teníamos inicialmente el trabajo de la oralidad, y luego ya nos dimos cuenta cómo es que avanzaba el proceso oral con relación al proceso de trámite tradicional. Aquí hay que entender algo, o mejor dicho, comunicar algo. Esas medidas son provisionales.
en tanto nos permita agilizar el trámite del proceso, porque luego ya no iba a haber o no va a haber procesos con trámite tradicional y va a haber más procesos orales. Seguramente ahí debe tomarse otra decisión por parte del módulo. Esto también era otra problemática que se observó, ¿no? Y aquello, pues, esto es un trámite administrativo más que jurisdiccional. Y como ustedes también ya lo han mencionado aquí, había buenas prácticas en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito administrativo. La función de la administración en los procesos que se tramitan con la técnica de la oralidad por el modelo de módulo tiene un papel importante del área administrativa, ¿no? Entonces, hay buenas prácticas en el área administrativa y buenas prácticas en el área jurisdiccional. Y una de ellas, en realidad, que tiene que ver con el área administrativa, es lo que pasaba, ¿no? No sé si en alguna de las cortes de ustedes pasa esto, ¿no? Dice, las medidas cautelares dentro del proceso ingresaban con cualquier secretario de calificación. Y lo que debería hacerse es que estas medidas cautelares ingresen con el secretario que tenía seguramente el conocimiento previo de la calificación de la demanda. Entonces, ¿qué fue lo que se dispuso o por lo menos se implementó a nivel del área administrativa? Se coordinó con la administración del módulo para que la mesa de partes ingrese las demandas dentro del proceso con el especialista de calificación que previno la tramitación del proceso principal. Resultado, el cuaderno principal como el cautelar se tramitaba en el mismo secretario en su etapa de calificación y luego en su etapa de trámite. Seguramente podría decirse aquí, bueno, pero finalmente el que califique es el juez, ¿no? Sí, pero no debíamos perder este orden porque los abogados están acostumbrados a que su medida cautelar ingrese con el secretario que tiene tramitando en un primer momento la calificación de la demanda. El escrito lo iban a dirigir al secretario que pensaban que tenía la demanda y sin embargo se le había asignado a otro. Entonces, un poco para dar orden a aquello es que se decidió esto respecto de las medidas cautelares, ¿no? Esto es un tema que tiene que ver con la falta de personal en el despacho, porque en los juzgados civiles de Chiclayo no hay asistente de despacho. Hubo ahí la necesidad de encargar al especialista de trámite para que asista con las audiencias. El especialista de trámite entonces se dedicaba a coadyuvar en la calificación de la demanda y a la realización de las audiencias. Bien, sí, ya para terminar, el tema de la agenda de las audiencias en realidad también es un tema administrativo. Y bueno, conclusiones, para cerrar, considerando que me queda un escaso minuto. Los cambios no solamente dependen de los sistemas que se implementen, de las técnicas, si le queremos llamar técnicas, si hay que considerarlo así, si es la mejor forma de tramitar el proceso, todo aquello va a depender de quién esté en el momento de la ejecución y el compromiso debe ser de todos. El compromiso debe ser no solamente del jefe del juzgado, sino de aquellos que coadyuvan en su labor. Y si no hay aquel compromiso, en realidad no vamos a tener absolutamente nada. Eso es lo que les podría decir para terminar y les agradezco a todos por su atención. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Ari Hendrik Terrones Meléndez, juez superior de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Invitamos a continuación al doctor Guido Armando Chevarría Tiznado, juez especializado del Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, señoras y señores jueces que participan de este magno evento. Gratitud especial para la ETI de la Oralidad Civil, así como del Centro de Investigación Judicial, que nos permite estar presentes e interactuar en esta actividad de gran envergadura, evidentemente por su utilidad en el quehacer diario de la función jurisdiccional. No cabe duda que la implementación de la técnica de la oralidad civil en los procesos judiciales en materia civil constituye
una gran e imperdible oportunidad para dar un giro en este área, para poder revalorar sus principios procesales vectores, así como su operatividad estratégica para alcanzar el anhelado o la anhelada eficacia en la función de impartir justicia en provecho real de los usuarios de dicho servicio. Sin embargo, como es natural, este cambio importa un proceso constructivo permanente, orientada a su optimización, de donde nace esa necesidad de realizar reajustes a partir de las vivencias del día a día, teniendo en consideración la jurisdicción y la idiosincrasia territorial de donde nos desempeñamos cada quien. Ese reajuste, por mínima o alto grado de incidencia que puede tener, tiene su valía porque tiene un significado en el propósito que pretendemos alcanzar. Muchas de las acciones de reajuste que se adoptaban en la Corte Superior de Justicia de Puno han sido también ya alcanzadas por otras cortes porque entendemos que tenemos situaciones comunes, pero algunas divergencias. Entre estas acciones que se han tomado desde nuestra realidad son las que paso a compartir con ustedes. Sí, pero acá no salió. Bien. Creo que una de las principales preocupaciones con las que arrancamos es el retardo en la emisión de las resoluciones judiciales finales o la conclusión de un proceso. Si bien es cierto, se propuso que al momento de admitir a trámite una demanda se podía y se debía fijar una audiencia. Inicialmente se pensaba que solo eran en procesos determinados, en los que podíamos llamar fáciles. Sin embargo, la práctica nos dio la posibilidad de establecer de que sí era posible fijar día y hora para cualquier tipo de procesos. Por lo tanto, este acuerdo se adopta en el sentido de que podemos ya establecer en un tiempo más o menos adecuado, que va de 1 mes y medio a 2 meses, en todo tipo de procesos, sean los contenciosos, sumarísimos, abreviados y eventualmente ese conocimiento, y también los no contenciosos. No obstante, había reticencia a ello porque consideraban que no necesitaban de una audiencia. Sin embargo, para efecto de transparentar, se determinó que sí debía fijarse la audiencia al inicio. Sin embargo, había que tener cuidado con aquellos procesos que se hacían complicados para su desarrollo por el número de demandados, por el lugar de domicilio de ellos o eventualmente porque se habría podido centrar contra personas que ya habían fallecido. Como clara muestra de la crítica que se nos hacía, estaban nuestros expedientes de rezago. Y los expedientes de rezago, que también lo tenemos a nuestro cargo, nos evidenció que estos eran en su generalidad los procesos de conocimiento, los que habían ido quedando rezagados como tal. Y haciendo un análisis de lo que nos proponía el proceso de conocimiento y el abreviado, advertimos que simplemente lo que diferenciaba era básicamente el periodo de tiempo de emplazamiento y el ejercicio de otros derechos de defensa. Se optó, por lo tanto, en aquellos procesos que comúnmente o por tradición se tramitaban como proceso de conocimiento, como por ejemplo nulidad de acto jurídico, anulabilidad, mejor derecho de propiedad, rescisión, reivindicación, se tramiten en la vía abreviada. Hubo reticencia por parte de nuestros propios colegas jueces en la medida que decía, pero nos estamos recortando el tiempo para poder expedir una sentencia
que normalmente requiere mayor atención en estos procesos. Pero si hacemos un análisis del desarrollo del proceso, llegamos a la conclusión que esto no es así porque el diseño para estos procesos serán simplemente una audiencia preliminar y una audiencia de juzgamiento en ambos casos. Además, la realidad fáctica y jurídica no cambiaría. Y ante estos eventos, un minoritario grupo de abogados hicieron un cuestionamiento verbal porque aparentemente se lesionaba el derecho de defensa de los demandados. Pero la respuesta era, pero tienes el plazo suficiente necesario para ejercer tu derecho de defensa y también ejercer tus otros medios de defensa de forma de tal suerte que hoy por hoy esto se ha acentuado y evidentemente estos procesos de conocimiento prácticamente son excepcionales. Hubiéramos querido ingresar en aquellos casos como petición de herencia, como la mañana decían, se sumarizó. Nosotros consideramos más bien, al tener una vía procedimental propia, no podíamos ir en contra ya contra el mandato expreso de la ley. Producto de este hecho de adaptar la vía procedimental al abreviado, nos ha permitido llegar a la audiencia preliminar, en muchos casos con circunstancias netamente instrumentales, de donde también nace la necesidad de reafirmar la importancia del juzgamiento anticipado, que también a veces eran reacios algunos colegas por decir, pero ¿por qué si tenemos la posibilidad de hacer otra audiencia en la cual podríamos tener mejor oportunidad de revisión del expediente para emitir una decisión? Sin embargo, no olvidemos, el ser humano se adapta y se adapta a las exigencias y a las necesidades. Y hoy por hoy, el juzgamiento anticipado es una práctica casi constante en estos procesos que antes consideramos que eran ampulosos, largos, los de conocimiento. Por citar un ejemplo, falta de manifestación de voluntad. En el eventual caso que se requiera una pericia, eso lo hará un poco más largo, pero en los demás supuestos donde oponen un título contra otro, simplemente es la evaluación de instrumentos. Por lo tanto, la respuesta final creo que está al alcance de nosotros. Y entonces esta reafirmación del juzgamiento anticipado era importante e interiorizarla como tal, como una necesidad para dar una pronta respuesta a estos procesos. Sobre el pedido de la documentación ofrecida, tanto en la demanda o contestación de la demanda, sí se consideró necesario y así se acordó. No obstante, también había reparo que si nos estamos anticipando al saneamiento probatorio, a la necesidad o utilidad futura o a la inutilidad posible de que este medio probatorio sea incorporado sin haber sido admitido formalmente. Sin embargo, la práctica nos da cuenta que efectivamente dijeron algún expositor de que es mejor tener mayor caudal probatorio para efecto de llegar a establecer lo más cercano a la certeza o convicción. Por lo tanto, adoptamos como una medida y también nos ha permitido que al momento de llevar a cabo la audiencia preliminar o la audiencia única ya se pueda emitir una respuesta final. El correlato a lo anterior, todo evidentemente se refleja en estadísticas que han sido obtenidas y si hay una mejora sustancial respecto a los tiempos de respuesta de resoluciones finales. Un problema creo generalizado nace en las notificaciones y esto da lugar a la frustración de la realización de audiencias. Sobre el particular, no obstante, se hizo un pedido expreso para que se asigne al módulo un personal especial para las notificaciones de este área, porque una vertiente de frustración en alto grado era la notificación frustrada o mal diligenciada. Ante la respuesta evasiva o no positiva, lo que se optó es designar a un técnico del área para que con apoyo económico de los magistrados puedan constituirse a los lugares más cercanos o lejanos para que pueda un trabajador del área del módulo constituirse y hacer efectiva esa notificación con el propósito de que la audiencia se lleve a cabo.
Ocurría que habiéndose programado ya una audiencia y los plazos aún no vencidos, por ejemplo, a 3 días de la realización de audiencia se presentaba la contestación de la demanda y se tenía por contestada, para efectos de evitar el traslado o el derecho que tenían la parte demandante para absolver la contestación o algún medio de defensa de forma, llámese excepción o cuestión probatoria o la que se presentara, se dispuso que en la resolución que admitía trámite la contestación o el medio de defensa de forma, se les precise que la absolución podía hacerse de manera oral en la propia audiencia, sin perjuicio que si lo requería y de manera expresa conste, la necesidad de contar el plazo es otorgado por ley, solo en ese caso se podía suspender la audiencia. Un alto número de abogados, evidentemente con la intención de que su proceso se resuelva, se preparaban o se preparan y absolvían en la propia audiencia. Excepcionalmente, también ha habido casos en los cuales han pedido el plazo legal de ley para que puedan absolver estos medios de defensa. En un primer momento, la inquietud sobre la realización o no de una audiencia preliminar en ausencia de la parte demandante y de la parte demandada. Luego de una exposición de circunstancias prácticas y del beneficio del proceso, se estableció que no había inconveniente de desarrollarlo por cuanto en la audiencia o en la resolución que convocaba a la audiencia se precisaba sobre qué punto se iba a tratar en esa audiencia. Por lo tanto, las partes estaban premunidas del conocimiento de lo que se trataría y su ausencia o la falta de participación en la audiencia era una decisión propia. Y también tomamos como referente que al no haber modificación legislativa, el saneamiento procesal, la resolución de excepciones, eventualmente el saneamiento procesal, la fijación de puntos controvertidos se hacen en despacho, según el Código Procesal Civil. Por lo tanto, en nada se afectaba más allá, inclusive si esta audiencia, al no haber asistido, se les iba a poner en conocimiento de las partes. Bueno, el resultado definitivamente ha sido positivo, menos audiencias frustradas, y la posibilidad de respuesta también era evidente. Se nos asignó como juzgados también la labor de seguir tramitando los expedientes de rezago y que en apariencia eran un gran número por juzgado. ¿Qué se tuvo que hacer? Una depuración física constante de los expedientes de rezago. En la mañana comentaba la doctora Milagros Núñez que es una labor que se rebotó en la provincia de Puno, en la cual se tuvo que hacer una revisión expediente por expediente para establecer su estado real. Un 50% de expedientes que estaban aparentemente en rezago simplemente estaban en ejecución y no tenía nada que ver, y lo único que hacía era justificar el retardo en el trabajo de nuestros servidores judiciales. La adaptación de los expedientes a rezago también fue un acuerdo que se adoptó en la medida de que nos podía ayudar esta revalorización de los principios de la oralidad para poder mejorar la respuesta, siempre y cuando sea oportuno, necesario para el caso concreto. Se elaboró listados de tal forma que hicimos una especie de cacería de expedientes. El expediente más antiguo, hoy por hoy, se somete ya a una revisión del por qué se quedó estancado. Y entonces se han adoptado medidas directas, como por ejemplo llamar al perito, llamar al abogado, para que realice el acto procesal del cual depende. Si depende ya del juzgado, ya el juzgado tiene que impulsarlo. Y hay circunstancias muy particulares que después de pandemia, lamentablemente hay personas que han fallecido, hay personas que han perdido interés, y buscar un mecanismo. Ayer comentaba el doctor que está presente de que hacían un requerimiento a la parte interesada para que pueda impulsar su proceso bajo percibimiento de concluirse. Nosotros utilizamos esto como dándole un plazo y diciendo bajo apercibimiento de evidenciarse tu manifiesta falta de interés para obrar. Y bajo esa afirmación nosotros vamos a disponer la conclusión o no sobre el proceso.
y así se han ido concluyendo procesos. Evidentemente, hoy por hoy, con satisfacción decimos que en el juzgado a cargo de quien les habla, por lo menos solo hay 120 expedientes ya de rezago. La propuesta es, con esta forma de trabajo, a diciembre tener por lo menos ya unos 50, y con lo que prácticamente estaríamos culminando con eso. Apresuraré. En cuanto a la producción, que es otra de las circunstancias que nos agobia, creo que a todos, esto nació en raíz de que solo teníamos 2 especialistas de grabación de audiencia y somos 4 juzgados. Eso hacía que estemos en una clara competencia entre los jueces para tener mayor cantidad de audiencias, por cuanto sino que producimos o que sentenciamos. A la fecha hemos tenido que hacer una reestructuración de personal, y cada juzgado ahora ya se le ha asignado un especialista de audiencia, de tal forma que cada quien, según su necesidad, ya organiza prácticamente las audiencias que sean necesarias. A la fecha ya se programan en un promedio de 50 por mes. La idea es llegar a 70 o algo así, según las posibilidades del mismo. El control permanente por el área administrativa, por la fijación de audiencias, y evidentemente esto también ha redundado de manera positiva para el beneficio del trabajo. Bueno, es un aspecto formal. Siendo módulos, había que resoluciones salían en un tipo de letra, en un formato distinto. Al final se tuvo que establecer uniformidad, primero de letras, formatos, tipo de tamaños de letras, e incluso en aquellas resoluciones recurrentes tener ya un formato preestablecido con independencia de la decisión que se pueda tomar. Bien. Lo último, se observó por la sala, en una reunión que tuvimos, nos hicieron ver que había un problema respecto a los cómputos de plazo. ¿Qué pasó en nuestra práctica? Nosotros todavía estábamos arrastrando el tema del acta audiencia, y que el especialista decía, pero si tenemos 3, 4 audiencias, ¿en qué momento voy a hacer la transcripción del acta? Si es que esto pesa mucho y recién en horas de la tarde tenemos la posibilidad de escuchar lo que se ha descargado. Entonces hemos tenido que recurrir con peculio interno a dos circunstancias, o uno al famoso TACTIC, para efecto de que se haga una transcripción inmediata, y la otra, poder generar ya esa el colgado del video y el enlace del drive en el día, para efecto de que la parte ya no tenga la necesidad, como se estuvo haciendo en un primer momento, de notificarse si es que había asistido a la audiencia. Con esto superamos ese problema, y evidentemente a la fecha ya las quejas del abogado no va a existir, porque en el día tiene acceso a las 2 cosas, al acta índice y también a la grabación. Y por lo ende los plazos también ya no van a ser distorsionados como en un momento se hicieron. Muchas gracias. Quiero compartir estos pequeños reajustes que se han dado. Espero que sirvan. Agradecemos la participación del doctor Guido Armando Chavarría Tiznado. A continuación, tendremos la participación del doctor Godofredo Medina Canchari, juez superior de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Prometo no abonar al cansancio que ya es visible en todos los colegas. Espero tomar el tiempo necesario y que obviamente pueda manejar el tiempo lo estrictamente necesario. Quiero iniciar la presentación de las buenas prácticas en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de donde provengo, con una reflexión. No hay duda que vivimos en un mundo que viene experimentando cambios en todo orden y en todos los niveles. Y a ese cambio no se puede sustraer el Poder Judicial y la función jurisdiccional que cada uno de nosotros desarrollamos en nuestros puestos de trabajo. Y eso tiene que ver mucho con lo que es la oralidad civil, esta nueva forma de enfocar la tramitación o la gestión del proceso. Digo esto porque
Este cambio necesariamente nos impone también a cada uno de nosotros de poder repensar, de poder nuevamente replantear, como el día de ayer ya lo habían esbozado también los colegas que intervinieron, en el sentido de que la oralidad exige repensar en nuestra función jurisdiccional, repensar en la forma de cómo nosotros venimos administrando la justicia. Y obviamente las buenas prácticas están orientadas a eso. Y bueno, en el caso de la Corte de Ayacucho voy a presentar las buenas prácticas que son solamente 4. Los 2 primeros están orientados a lo que es los actos postulatorios, el tercero que está referido a lo que es la conciliación y finalmente los recursos impugnatorios. Bien, quiero en segundo lugar señalar lo siguiente. Recogiendo ya los planteamientos que habían esbozado también el día de ayer, entendemos y estoy bien convencido personalmente de que la oralidad civil necesariamente tenemos que verlo con una simpatía en aras de poder un poco ver de que el proceso tiene que ya ser concebido de una forma distinta, no de la forma tradicional como hemos venido haciéndolo, de pensar de que el proceso viene a ser ese conjunto de actos procesales que en realidad era donde eran los protagonistas los abogados porque presentaban demandas, articulaciones, y eso era en realidad de modo tradicional lo que nosotros hemos concebido por el proceso. Considero personalmente, y estoy convencido de ello, de que el proceso ahora en la actualidad debemos considerarlo como una garantía no solamente para el Poder Judicial, el Estado, de ofrecer de que el problema jurídico, el conflicto de intereses tiene que ser resuelto en su esencia misma y no concluido el proceso, emitir una sentencia inhibitoria que en nada resuelve el conflicto que ha sido puesto a debate a nivel del juzgado o la sala. Y en ese sentido, obviamente, también exigimos de que esta garantía tiene que también ser exigido a las partes procesales. Entiendo yo particularmente de que es una garantía que la parte demandante también no postule una demanda para probar suerte, sino que lo haga con el convencimiento de que tiene derecho, de que le asiste el derecho, que el Poder Judicial está llamado para poder brindarle la tutela correspondiente. Y que esa garantía también, de todas maneras, garantiza, valga la redundancia, a la parte demandada de poder ejercer de modo adecuado la defensa que le concierne, ¿no?, a la parte emplazada. Entonces, viendo por ese lado es que vamos a poder parece que también los aparatos ya se cansaron. Y con el permiso de ustedes voy avanzando, recogiendo algo que decía, algo muy importante que decía el colega Ari, creo que es de Lambayeque. Vemos que este proceso oralizado, civil, este modelo oral, viene construyéndose en función a las realidades que cada zona, que cada región los tiene. En ese sentido, estas buenas prácticas que los voy a presentar, que voy a compartirles, justamente está pensada en eso, ¿no?, de la realidad que nosotros tenemos en Ayacucho, que tenemos obviamente comunidades que son subyacentes, que están ubicados en zonas equidistantes y también con algunos aspectos que obviamente tienen que ver con otras provincias, con otros departamentos, que no nos permiten de alguna manera darle el fluidez que uno quisiera hacerlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, puedo hacerlo en todo caso. ¿Sí? ¿O lo vamos a solucionar? No, vamos a tratar de solucionar, pero que parece que se cayó un cable. Se movió un cable. Voy a tratar y yo lo vi.
Bien, entonces vamos avanzando. Bueno, la primera práctica que quiero compartir, o las buenas prácticas, digámoslo así, está referido, como ya les había señalado, al autoadmisorio. Una realidad problemática que nosotros hemos identificado en Ayacucho es que las demandas que son presentadas y que tienen que ser entendidas con personas que están ubicados en zonas obviamente distintas a la ciudad de Ayacucho, y que esto obviamente implicaba un retardo, una demora demasiada. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas demandas que habían sido cursadas para su emplazamiento a las partes demandantes no volvían con las cédulas debidamente diligenciadas, es decir, con la constancia de que éstas habían sido debidamente notificadas a la parte demandante. Eso implicaba entonces que en el despacho, en la secretaría de los juzgados, esas demandas permanecían por mucho tiempo, ¿no? Frente a esta situación es que como una buena práctica hemos podido consensuar a nivel de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho de que al momento de correr traslado a la parte demandada, en el mismo auto admisorio tengamos que indicarle a la parte emplazada de que al momento de absolver tenga que adjuntar la cédula de notificación, la cédula con que ha sido emplazado con la demanda. Obviamente la parte que recibe la demanda va a firmar, eso es lo que ocurre normalmente. Hay excepciones en las que obviamente las notificaciones tienen que realizarse por debajo de la puerta, pero consideramos que la parte demandada está en la posibilidad de poder acompañar a la contestación a la demanda la cédula con que ha sido emplazada. Y si no fuera así en su defecto, consideramos también en el auto admisorio de que cuando menos la parte demandada pueda señalar o indicar la fecha con que ha sido notificada con la demanda. Y entonces, en el marco más o menos como ya se señalaba el día de ayer y que lo enfatizaba el profesor Giovanni Priori, en el sentido de que consideramos que las partes, tanto demandante y demandado, están actuando de buena fe. Y si la parte demandada dice que ha sido notificada con la demanda en tal fecha, entonces no hay forma de que prima facie nosotros como operadores jurisdiccionales tengamos que dudar, ¿no? Poner en duda lo que dice la parte demandada. Entonces, una buena práctica que nosotros estamos tratando de implementar o estamos aplicándolo en la Corte de Ayacucho es en ese sentido, que en el auto admisorio de la demanda se le advierta, no una forma de requerimiento a la parte demandada, sino que se le advierte que pueda adjuntar la cédula de notificación o en todo caso, cuando menos, indique la fecha con que ha sido notificado para fines de computar el plazo, ¿no? Fines de computar el plazo de la contestación a la demanda. Una segunda práctica, y obviamente como ustedes podrán advertir, esta práctica nos está ayudando para que estas demandas no permanezcan en la Secretaría, sino que puedan seguir el trámite correspondiente. Una segunda práctica que hemos puesto también en la misma dirección que como ya estoy señalando, es que si la parte demandada al momento de contestar la demanda, al momento de absolver la demanda, no adjunte la cédula de notificación u omita indicar la fecha de la notificación, entonces, apelando a la buena fe procesal, nosotros consideramos que debe darse por absuelta, por contestada la demanda. Para, obviamente, como estoy señalando, para que el proceso discurra, para que el proceso avance, ¿no? Dejando que la parte demandante, en este caso, haga el control correspondiente si acaso, ¿no?, la admisión de la contestación a la demanda, de la absolución a la demanda, le cierne algún agravio, porque consideramos en la judicatura de la Corte de donde provengo, de que el debido proceso debe en cierta forma modularse en el sentido de que el debido proceso no debe pensarse para garantizar, para sacramentar lo que es el aspecto formal, sino fundamentalmente el derecho sustancial, el derecho material. Y en la medida en que nosotros podemos dar por absuelta una demanda, ¿no?, al momento de recibirla, entonces si la parte demandante considera que la admisión de la contestación a la demanda le genera un derecho, entonces que lo exponga para fines de emitir el pronunciamiento correspondiente. Esa es la segunda práctica que tenemos en la Corte de Ayacucho.
Una tercera práctica está referida a la conciliación. Y como ustedes ya han podido también ser partícipes de las exposiciones anteriores, en el sentido de que tenemos poca cultura para conciliar. En el proceso, si bien es cierto, tenemos a la parte demandante y a la parte demandada, en realidad el mayor protagonismo que tienen en los procesos son los abogados. No tanto las partes directamente involucradas, sino que son los abogados que en cierta forma frente a la pregunta que hace el operador jurisdiccional, el juez o el tribunal, si pueden conciliar o no, la respuesta es que lo tiene el abogado defensor y no las partes, ¿no? Y qué bueno que algunos colegas sí han señalado de que una buena práctica es que la conciliación se trate directamente con las partes y no con los abogados, ¿no? Entonces, en Ayacucho, por ejemplo, tenemos una poca cultura de la conciliación. Hay una negativa de la conciliación, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en las audiencias preliminares, casi, digámoslo así, el 10 o el 15% se concluye con una conciliación. Y la mayor parte, el grueso de los procesos judiciales obviamente tienen que mirar a la culminación del proceso, ¿no? A que ésta tenga que llegar a la audiencia de juzgamiento en muchos casos. Para justamente aliviar esta situación, modularla, es que también en la Corte de Ayacucho hemos visto por conveniente que en el auto de saneamiento procesal, una vez fracasada el intento conciliatorio a nivel del inicio de la audiencia preliminar, se haga constar en la parte resolutiva, obviamente, de hacer conocer a las partes que tienen la posibilidad de solicitar, ¿no? Una o ambas partes, la conciliación hasta antes de emitirse la sentencia correspondiente. Si hablamos de un juzgamiento anticipado, obviamente tiene que plantearse esa solicitud hasta antes de que el órgano jurisdiccional emita la decisión correspondiente. Esa es una tercera práctica que se tiene en la Corte de Ayacucho. Y finalmente tenemos lo que es respecto a los recursos impugnatorios. Me atrevo a pensar que esto pase a nivel de las otras cortes que estamos aquí participando, pero en la Corte de Ayacucho pasa casi con mucha frecuencia. Ocurre que cuando se tiene una una resolución judicial y que ésta no le es del agrado de una de las partes, esta obviamente tiene que interponer el recurso correspondiente, el recurso de apelación fundamentalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel de primera instancia, en la calificación, ¿no? La calificación, el control de admisibilidad o el control de procedencia de los recursos de apelación, a nivel de primera instancia no se hace con el rigor correspondiente. Es decir, que a nivel de primera instancia a veces el personal, el que colabora al juez, lo que hace es simplemente mirar, ¿no? Que el escrito tenga una apariencia de un recurso de apelación y que esté acompañada con la tasa judicial y que obviamente eso dé lugar a que se conceda el recurso de apelación. Pero llegado a segunda instancia advertimos de que hay ciertas deficiencias que presentan los recursos impugnatorios y por eso es que a nivel de la Corte de Ayacucho lo que hemos establecido es una suerte de un formato que permita no solamente al personal de primera instancia sino también de segunda instancia pueda realizar el control, ¿no? del recurso impugnatorio de una forma mucho más óptima, que garantice que la segunda instancia tenga que resolver, obviamente, respecto al recurso planteado. Por eso es que hemos diseñado una suerte de formato para que a nivel de primera instancia, en primer lugar, se verifique la legitimidad recursal, el interés recursal, porque también hemos visto en la práctica de que hay procuradores públicos, hay partes procesales que no obstante de que la sentencia o la resolución judicial le es favorable, pero sin embargo interponen recurso de apelación, ¿no? Y entonces esas tramitaciones en realidad no abonan a nada, ¿no? Y entonces esas cosas necesariamente tienen que realizarse el control correspondiente, no a nivel de segunda instancia, sino desde la primera instancia. Por eso es que hemos visto que tiene que verificarse con cierta rigurosidad el tema de la legitimidad, el tema de interés recursal, también verificar si se trata de vicios o errores lo que está alegando la parte impugnante. Porque a veces vemos también que las partes los impugnantes, lo que hacen es simplemente reproducir lo que son
la parte de lo que es la demanda o la contestación a la demanda. Y en muchos casos lo que reproducen eso son sus alegatos, ¿no? O una suerte de alegatos, y que en nada aporta a la sala civil, a la instancia superior, como base material para fines de emitir el pronunciamiento correspondiente. Entonces son estas las 4 prácticas que tenemos establecidos en la Corte de Ayacucho, y como prometí no excederme más allá de del tiempo estrictamente necesario, quiero agradecer su atención y concluyo mi intervención. Muchas gracias. Con las disculpas del caso, en esta ocasión para el doctor Godofredo Medina Canchari, quien por motivos de la tecnología no pudimos observar sus diapositivas. Vamos a continuación. Ya me dicen que no vamos a poder a abrir micrófonos para las preguntas. Vamos a pasar directamente al acto de reconocimiento a nuestro panel ya en esta última parte del tercer encuentro nacional. Invitamos al doctor Héctor Lama y al doctor Ramiro Bustamante para que hagan entrega al doctor Heiner Antonio Rivera Rodríguez, al doctor Arijandrit Terrones Meléndez, al doctor Guido Armando Echevarría y al doctor Godofredo Medina Canchari por su participación en el tercer encuentro nacional de juezas y jueces que tramitan procesos en materia civil. Damos entrega ahora al doctor Guido Armando Echevarría por parte del doctor Ramiro Bustamante Segarra. Y al doctor Godofredo Medina Canchari también se le hace entrega de reconocimiento por su participación en este tercer encuentro nacional de jueces y juezas en materia civil.